La medicina afecta al 100% de la población. Además, es algo que no elegimos cuándo tenemos que ir. La recibimos desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida siempre tenemos que asistir al sistema sanitario. Es algo que vivimos y convivimos con ello y además nuestro futuro nos depara el continuamente estar accediendo a ese recurso. Las comunidades, estamos hablando de siempre en todas las comunidades, tribus, de siempre existía el concepto de esa persona que era el médico, o ese área que era la medicina, o ese espacio en el cual todos teníamos que acudir, bien porque teníamos una dolencia, bien porque teníamos una experiencia, bien porque queríamos coger fuerza. Siempre existía alguien que era el que nos ayudaba a superar ese bache dentro de la comunidad. Fíjense en este cuadro. Este cuadro ilustra precisamente el método tradicional y habitual y normal de aprendizaje de la medicina. La medicina se aprende principalmente con la experiencia que adquiere el médico desde su grado, pasando por la residencia y pasando posteriormente por la actualización de las diferentes metodologías que pueden aparecer en medicina. Este cuadro, si cambiamos los skins, como dirían la gente joven de hoy en día, sería muy similar a cualquier escenario de educación que tendríamos en cualquier centro universitario de formación. Es decir, un médico experto, especialista, que, utilizando como vehículo el enfermo, enseña a sus aprendices cómo poder tratarlo dependiendo de la dolencia que pudiera tener. De alguna manera, la medicina está vinculada a atender al enfermo y su educación influye enormemente en esa atención al enfermo. No se puede entender un buen médico que no haya sido bien educado, no se puede entender una buena educación médica si no tenemos una asistencia posterior beneficiosa para el enfermo. Como les digo, en este cuadro se ilustra una imagen muy visual que podemos encontrar en cualquier centro sanitario, pero existen muchos retos o muchos obstáculos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, situaciones que no tenemos el control, situaciones por enfermedades, por pandemias. También pueden ser situaciones de los propios estudiantes. ¿Qué percepción tienen los estudiantes de aprender de medicina? O bien pueden ser situaciones de cambios de metodología. Aparecen nuevos modelos, simulaciones, emulaciones de enfermos que nos ayudan a aprender. Es decir, aparecen un montón de circunstancias que debemos tener en cuenta si hablamos de educación médica. O aparecen normativas. Pensemos, por ejemplo, en esta, que es una normativa que habla de cómo tenemos que utilizar el enfermo cuando tenemos estudiantes. Tenemos una serie de restricciones, de alguna manera, de que cuando el estudiante está aprendiendo medicina con un enfermo, tenemos que cuidar pues, la intimidad de ese enfermo. Y para eso pues, existe esta norma que refleja una posibilidad de aumentar la experiencia que puede tener el estudiante con el enfermo, y es utilizar simulación, o es utilizar actores, o es utilizar cualquier vehículo que nos permita acercar al estudiante al enfermo sin llegar a tocar al enfermo. Incluso se recomienda en esta misma norma que los propios centros educativos utilicen sistemas de simulación para acercar precisamente al estudiante al enfermo. Y, obviamente, acceder al enfermo cuando ese estudiante ha adquirido ciertas habilidades. También existen pues, el método tradicional y un paradigma que ya está desfasado y que no responde a lo que realmente se aplica diariamente. En su momento este era el paradigma de aprendizaje de la medicina. Este paradigma ya el sistema en sí mismo, la población, el 100% de los usuarios de la sanidad ya directamente entiende que no debe ser así. Y por eso aparecen mecanismos o sistemas que nos permiten acercar el enfermo al estudiante y, por tanto, mejorar el sistema educativo. Eso, en nuestro caso, lo entendemos como la inteligencia artificial incluida en el espacio que llamamos metaverso. El metaverso no deja de ser sino un sistema
en el que nosotros, utilizando interfaces visuales, interfaces táctiles, guantes, sistemas ápticos, una serie de sistemas tecnológicos que nos ayudan a sumergir al usuario en un entorno que es sintético o que es híbrido, es decir, que tiene partes sintéticas o que tiene partes físicas. De alguna manera podemos interaccionar de forma colaborativa como si estuviéramos en un espacio alternativo. Y ese espacio alternativo puede estar integrado con el espacio físico. Y ese espacio alternativo integrado con el espacio físico nos da capacidades de aproximación. De alguna manera, como les decía, esto es posible gracias a la inteligencia artificial que puede haber subyacente a estos sistemas, es decir, que los sistemas sean inteligentes para que esa interacción parezca natural, y también a los dispositivos que podemos utilizar para sumergirnos en esa realidad alternativa. Esos dispositivos a mí me gusta explicarlos a los estudiantes en general como lo que ha sucedido con el submarinismo desde que se pudo sumergir el ser humano en los fondos marinos. En su momento utilizaban sistemas muy aparatosos, de los cuales era difícil moverse e incluso difícil interaccionar con el medio. Posteriormente fue desarrollándose la tecnología y hoy es habitual moverse en un medio acuático utilizando unos interfaces bastante prácticos y funcionales. Eso lo podemos hacer también con la tecnología que existe hoy en día. Existe mucha tecnología que nos permite replicar esa forma de comportarnos en un mundo, como les digo, sintético. Pues ahí empezamos. Decidimos, bueno, pues perfecto, tenemos una serie de restricciones, tenemos unos objetivos, perseguimos acercar el enfermo al estudiante, no alejarlo del enfermo, él accederá al enfermo, pero cuando demuestre una serie de capacitaciones. Y eso lo podemos hacer con tecnología. Y a partir de ahí nos empezamos a mover. En este escenario que les muestro, era algo tan básico como aprender la anatomía que vemos cuando estamos haciendo una técnica mínimamente invasiva. Cuando hacemos una técnica mínimamente invasiva en sanidad, estamos hablando de entrar en el cuerpo humano por un orificio natural o una pequeña incisión que hacemos en ese cuerpo. Cuando estamos accediendo por esos dispositivos en el cuerpo para ayudar al enfermo, estamos viendo la anatomía como nos la enseña la tecnología, es decir, el sistema de visión que nos permite que precisamente la técnica sea mínimamente invasiva. Eso provocaba, y nos pasa habitualmente, que el estudiante, el residente, no interpreta cuáles son las estructuras anatómicas de forma tan sencilla como si la viera en un iPad, en un libro o en cualquier dispositivo, digamos, DOT. Entonces nos planteamos el decir, si no podemos coger ese tipo de dispositivos o recursos para que refresquen la anatomía que les enseña las técnicas mínimamente invasivas, convertamos al usuario, utilizando tecnología inmersiva, en el endoscopio, en el sistema tecnológico que nos permite ver de forma mínimamente invasiva. Con esta aplicación lo que hacíamos era eso. Mediante un teléfono móvil y una carcasa con unas lentes, permitíamos que el estudiante se sumergiera en el cuerpo humano, en cualquiera de aquellos conductos que le fuera de interés con una técnica mínimamente invasiva. Podría entrar por la boca y reconocer todo el aparato digestivo mientras el sistema nos iba dando información. Y esa información que nos iba dando la íbamos recogiendo para saber si lo que había navegado ese usuario era realmente las partes de interés que tenía que reconocer luego cuando utilizara la técnica. Vamos a otro escenario, típico también en la educación en medicina, el clásico. Utilizar el cadáver para aprender cómo está estructurado nuestro cuerpo, que es al final el objetivo de la medicina. Pues ahí tradicionalmente siempre se ha usado el cadáver. El cadáver siempre ha tenido tradicionalmente problemas éticos, morales, religiosos. Pero existen otras restricciones, como pueden ser la propia salubridad de usar el cadáver durante mucho tiempo para educarse. Los propios recursos que se necesitan para mantener un cadáver, la disponibilidad de ese recurso como es el cadáver. E incluso el poder tener un cadáver para cada estudiante. Si el estudiante desconoce qué es lo que tiene que hacer, aunque esté guiado por el profesor, puede estropear el recurso. Por tanto, nos estropea la línea de educación que tenemos que buscar. ¿Qué hicimos ahí? Pues acudimos al metaverso. Creamos
un sistema, un espacio, donde los estudiantes se ven dentro de ese espacio, colaboran uno con el otro dentro del espacio y además hemos hecho algo muy importante y que es vital en medicina, en educación, es el adaptar la tecnología al perfil de estudiante con el que estamos trabajando. Un estudiante de medicina, de ciencias de la salud en general, quiere aprender medicina, quiere aprender ciencias de la salud, no quiere aprender tecnología. Son nativos digitales, por supuesto, pero que sean nativos digitales no significa que les guste la tecnología o que quieran desarrollar tecnología. Todos cuando nacimos había libros y tuvimos que ir al colegio para aprender a leer y aprender a escribir. Con la tecnología ocurre lo mismo. Eso es lo que hemos hecho nosotros, adaptar ese sistema a este perfil de estudiante. Hemos creado, por tanto, una sala de acceso a un recurso que es limitado. Con ese recurso limitado podemos saber qué es lo que aprende el estudiante, podemos enseñarle los protocolos de disección, podemos registrar digitalmente qué es lo que está haciendo cada estudiante, cuánto participa del evento, cómo colabora con sus compañeros, y no solo eso, nos podemos permitir el lujo de después usar un cadáver. La tecnología no restringe el uso del sistema físico, todo lo contrario, nos lo acerca para aquellos casos en los que tenemos limitación. Otro caso puede ser este. Ven que tenemos un experimento donde tenemos un microscopio y ese microscopio está utilizado para hacer histología, para ver tejido del cuerpo humano. Es un microscopio que es virtual, que físicamente no existe, sin embargo estamos interaccionando con un espacio físico. Los usuarios se ven entre ellos ven los espacios físicos, se pueden sentar y manejan de alguna manera el recurso como les es necesario. Aquí es importante destacar que esos usuarios están en esta misma sala, pero no tienen por qué estar en la misma sala. Podría estar uno en la facultad y otro en su casa. Podría estar uno en el aula y otro en el hospital. Los podemos conectar a través de Internet de manera que pueden interaccionar entre sí. Además, accedemos a un recurso que aunque lo tenemos físico, podemos disponer de él de forma indefinida. Podemos elegir todo el tipo de tejido que queramos. Y no solo eso, para aquellas universidades o aquellos centros que no tienen recursos para poder disponer de material didáctico para enseñar este tipo de asignatura o utilizar un cadáver, como veíamos anteriormente, podemos emularlo. Y esa emulación permite que versus no tener nada, podemos educar al estudiante. O casos un poquito más cercanos a tocar el enfermo, que es, oye, yo soy estudiante de medicina y me gustaría, cuando me están explicando cómo se hace una punción lumbar en anestesia, pues hacer una punción lumbar yo. Claro, ¿qué dice el profesor de medicina? Tú no puedes hacer una punción lumbar. Tú no puedes pinchar a un enfermo. Ah, pero es que yo quiero tocar. Primero dicen eso. Y yo les pregunto, vale, ¿quién se presenta voluntario para que aprendamos medicina con él? Y nadie levanta la mano. Entonces, la tecnología nos permite acercar ese recurso. En este caso se ve en el vídeo cómo tenemos una interacción física, donde tenemos un dispositivo que da feedback físico, que tenemos sensación táctil, que podemos, por tanto, punzar y notar que estamos punzando los tejidos y además virtualmente estamos inmersos en el escenario clínico que corresponda. Eso nos permite, por tanto, que los estudiantes precisamente puedan hacer esa experiencia que piden. Oye, yo quiero hacer una punción lumbar. Perfecto, te vamos a permitir hacer una punción lumbar con este sistema. Cuando estés en el nivel formativo en el que puedes tocar más, este sistema nos va a decir si efectivamente tú tienes las cualidades necesarias para poder punzar, en este caso, una espalda. Esto es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo en nuestro grupo, en la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad, es precisamente promover la utilización de este tipo de recursos como una herramienta docente que nos permite acercar el enfermo al estudiante. Recuerden esa imagen que les puse hace un rato de ese cuadro que era pintado en la segunda quincena o la última parte del siglo XIX. Del siglo XIX. Y sin embargo, insisto, ustedes pasean por cualquier hospital y ven escenarios similares. Entonces, ¿podemos mejorar eso? Sí. ¿Eso significa que vamos a alejar al estudiante de ese espacio clínico que tiene que hacer? No. ¿Qué vamos a hacer? A concienciarlo previamente de qué va a encontrarse en ese espacio clínico. Y cuando se acerca a ese espacio clínico, va a tener la capacidad de conocer previamente cómo interaccionar con ese enfermo, cómo hacer una técnica, cómo diseccionar ciertas circunstancias. Y eso el metaverso nos lo permite.
El metaverso, de alguna manera, es una oportunidad. Por eso, como dice la canción, es algo que tenemos que asumir como una oportunidad y no como una amenaza. Es algo que ya está funcionando, lo hemos demostrado, lo han visto, es algo que ya podemos usar. Usémoslo. No estamos limitados, nunca nos va a restringir en nada, nos va a dar oportunidades, nos va a permitir acercarnos. Aquel recurso que no tenemos disponibilidad lo podemos tener. El que tenemos mucha disponibilidad pero no lo quiero desgastar, lo podemos usar y utilizar luego con la disponibilidad. Si requiriéramos, por ejemplo, hacer tareas complicadas que no podemos hacer con el enfermo en presencia ni con él directamente, lo podemos hacer con esta tecnología. Por tanto, adoptemos esta tecnología, utilicemos la tecnología para acercar el enfermo a los estudiantes y no pensemos que la tecnología nos va a alejar el enfermo del estudiante. Todo lo contrario, nos la va a acercar y nos va a permitir que aprendan mucho mejor. Muchas gracias.